Señor fiscal, adelante. Sí, muy buenos días, señor juez. Por el Ministerio Público, Jesús Enrique Castillo Altés, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad, con domicilio institucional en el Jirón Virrey Toledo, 436 Huancavelica, casilla electrónica 63376. Número de teléfono 954 69 97 97 y correo electrónico jzkdz@mpfn.gov.p. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, haciendo precisión que por encargo del fiscal provincial, quien se encuentra realizando diligencias en la ciudad de Yauli como consecuencia de un caso de su turno por el delito de violación sexual, es que ha sido encargada del desarrollo de esta audiencia al fiscal quien se encuentra presente en la sala de audiencia. Muchas gracias. Bien. Centeno Hilario Miguel Ángel, adelante. Centeno Hilario Miguel Ángel. Bien, ausente. Doctor Jaime Huiza. Buenos días. Jaime Huiza. Señor magistrado, muy buenos días, señor representante del Ministerio Público. Señor magistrado, previamente, pues el acusado se encuentra conectado, tal vez presente problemas de conectividad, pero ello, mi acreditación por la defensa pública y efectos de prestar asistencia técnica a favor del acusado Miguel Ángel Centeno Hilario, el defensor público Jaime Antonio Huiza Borda, con Colegio de Abogados de Huancavelica, número 210, casilla 49716, teléfono 944-993502, correo electrónico jaimept@gmail.com. Acreditado, señor magistrado. Gracias. Bien, gracias. Otra vez, Miguel Ángel Centeno Hilario. Encienda su cámara y acredite el nombre, domicilio, DNI. Hilario Centeno Miguel Ángel, su cámara. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Centeno Hilario, con DNI 47641578, domiciliado en Girón, Virrey Toledo 2021. Bien. Señor Miguel Ángel, ¿tiene usted su abogado? Miguel Ángel Centeno. ¿Su abogado? Mi abogado es el señor Jaime Huiza. Bien, gracias. Manténgase en línea, señor Miguel Ángel, y en una área o en una zona donde no haya interferencia, en una habitación, algo así, para efecto de escucharlo en la estación respectiva. Manténgase en línea. Rolando Ariel Flores. Señor juez, muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Adelante, adelante. Doctor, muy buenos días. Quien le saluda es el letrado, abogado Rolando Ore Flores, con colegiatura 525, abogado de la señora Emilia Hilario Lizana de Centeno, abogado del Centro de Emergencia Mujer con domicilio procesal, Girón Virrey Toledo, número 598, del Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica, con casilla electrónica 103782, celular institucional 888711. Gracias, doctor. Bien, su defendida no se encuentra presente, ¿correcto? Correcto, doctor. Lo que pasa es que me dijo que iba a concurrir lo que es al auditorio del Poder Judicial, que está Bien. que no ha concurrido. Gracias. Especialista. Le están instalando a la señora la computadora porque hay muchas audiencias y aquí en el sexto piso le están instalando, por favor, un par de minutos. Ya, a la parte agraria. Correcto. Mientras el especialista dé cuenta sobre escritos pendientes, naturaleza del mismo, sesión del acta anterior de ser el caso y si este proceso inmediato común. Mientras se instala la señora. Adelante. Doctor, para informar que se trata de un proceso común y que la anterior audiencia se ha desarrollado y se ha llegado hasta los alegatos preliminares del representante del Ministerio Público. Ha habido observaciones y se ha suspendido para el día de hoy. Esta sesión ya se inició entonces. Correcto. Abogado fiscal. Vamos a enviar el link.
Alegatos preliminares del señor fiscal. Bien, en la sesión anterior, según el acta, se requirió la presencia del señor fiscal provincial porque la fiscal que concurrió no supo desglosar el numeral 3, literal E, debe inferirse del artículo 122. Toda vez que en el autoenjuiciamiento se postula el agravante en el artículo 122, numeral 1, lesiones leves, concordante con el agravante en inciso 3, literal E. La víctima es cónyuge, probablemente. Y en ese sentido, conforme da cuenta el acta, el fiscal concurrente Digno Castellares en el numeral 3 se refería a que hay varios supuestos, el 122, y la fiscal cerró el segundo párrafo, grado de consanguinidad. Bien, debe colegirse entonces que en este estadio la Fiscalía y el señor fiscal ha dado cuenta que el señor fiscal provincial, a quien se requirió su presencia, ha viajado a una ciudad cercana para efecto de una diligencia por violación sexual. Por lo tanto, también se encuentra presente un fiscal adjunto. Con la justificación que refiere el señor adjunto respecto al fiscal provincial, debe entenderse el doctor Pastor. ¿Es correcto, señor fiscal? Sí, señor juez. Entonces, debe usted todavía, como ente juzgador o ente fiscal, precisar o culminar la subsanación respectiva en extremo de los alegatos de apertura. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, este Ministerio Público hace la siguiente precisión. Primero, que cuando cita el numeral 3, literal E, del artículo 122 del mismo, en este caso del Código Penal, hace referencia al agravante porque la víctima resulta ser descendiente por consanguinidad. En este caso, es la precisión que ha exigido vuestra judicatura y que el Ministerio Público tiene a bien aclarar, descendiente por consanguinidad, cuando la víctima es descendiente por consanguinidad. En este caso, es por ello que se está invocando el literal E del numeral 3 del artículo 122, que contiene la agravante que prevé que cuando la víctima es descendiente por consanguinidad, en este caso la pena privativa de libertad se ve incrementada. Ese sería, en todo caso, con fines de levantar la observación advertida por vuestra judicatura, señores. Bien, y la pena postulada es la misma, por 3 años y 6 meses. Sí, correcto. En lo demás que contiene, el Ministerio Público se ratifica en el contenido. Correcto. 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación por el mismo término de la condena para el inculpado, con la prohibición de acercarse a la víctima con fines de agresión física o psicológica, conforme al artículo 36, numeral 11 del Código Penal. Bien, entonces nos convoca el delito de lesiones leves con la explicitación del numeral 3, literal E, esto es, la víctima es descendiente por consanguinidad. Una pregunta, señor Ricardo, cuando dice descendiente por consanguinidad, ¿la víctima qué es del acusado? La víctima resulta ser madre del acusado.
La señora Emilia Hilario Lizana de Centeno es madre del acusado Miguel Ángel Centeno Hilario. Víctima descendiente por consanguinidad, madre del acusado. Ok. Con esta precisión muy necesaria, por cierto, para el efecto de posicionar el factum de imputación penal respecto del acusado, es de rigor sustanciar los autos conforme están en extremo de los alegatos de apertura subsanados por la Fiscalía y requeridos en sesión anterior. Y como quiera, que este es un proceso, conforme ha dado cuenta el especialista común, del cual se advierte autoenjuiciamiento que el actor civil no se constituyó civil. No obstante esto, especialista, que se acredite la señora presente o el señor presente en la audiencia, sale a audiencias. Especialista. Un minuto, doctor, por favor. Enseguida iniciaremos, apenas se acredite la señora, con los alegatos de apertura a cargo del doctor Huiza. Bien, a efecto de la abreviación, doctor Huiza, adelante, acredítese. O alegato de apertura, perdón. Señor magistrado, siendo pues que también se ha podido conferenciar previamente con el imputado, con el acusado, pues nosotros vemos lo conveniente no realizar los alegatos, por cuanto nuestra intención va a ser acogernos a la conclusión anticipada del juicio oral, señor magistrado. Gracias. Bien. Claro que señora, Ya, cuando le conversan, vas a conversar. Ya. Se va a preguntar seguramente el juez. Habla. A ver, guárdesele. Termina los datos de apertura para efecto de direccionar su defensa hacia una salida alternativa. Ya, acredítese la señora. Nombre, domicilio, DNI. Nombre, domicilio, DNI. Señora. Habla, si te pregunta. Su nombre, señora. Emilia Hilario Lizana. ¿Dónde vive usted? San Cristóbal, Mariano Cataño, 2203. Bien. Manténgase en línea, señora Emilia. Bien. Emilia. Bien. Alegatos de apertura, ha quedado claro, no existe actor civil constituido. Enseguida se pasa a los derechos del acusado. Señor Miguel Ángel Centeno, enciende su cámara. Miguel Ángel Centeno. Mire, señor, estamos dentro del proceso penal. El objetivo es una sentencia condenatoria o absolutoria hacia su persona. Los derechos del acusado para usted son los siguientes. Le hago saber. 1. Usted tiene derecho a declarar cuando lleguemos a la sesión del interrogatorio. Número 2, tiene derecho a no declarar si considera que no sabe la respuesta o no quiere contestar. Número 3, tiene derecho a su abogado defensor, en este caso el autor Jaime Huiza Borja. Número 4, tiene derecho a ser asesorado por él, excepto cuando esté siendo interrogado. ¿Comprende? Comprendo, señor juez. Muy bien. Ahora, escuche usted, por favor. Su abogado está planteando una salida alternativa, que es una forma de abreviar el proceso. Para ello, se requiere su respuesta. Esto es, la señorita o la fiscalía solicita como pena por el delito de lesiones leves atribuido a su persona la pena de 3 años, 6 meses de pena privativa de libertad en condición de efectiva y reparación civil 1.100 soles. Antes de ello, señor fiscal, ¿en qué radica la efectividad de la pena, fiscalía? Doctor Castillo. Sí, doctor, le escuchó, disculpe, está recortado. No se le escuchó. ¿Me hizo referencia, por favor? Sí, por favor, reseñe en qué radica la efectividad de la pena o está postulando pena suspendida para este delito. No se le escuchó. Señor juez, sí, como quiera que el artículo 57 del Código Penal, cuando hace referencia si la pena, el delito se comete dentro de un contexto de violencia familiar, este Ministerio Público solicitaría una pena efectiva. En este caso,
de conformidad con lo que establece el artículo 57 del Código Penal, que fuera, en este caso, que hace exigible que la pena en este tipo de casos, conforme lo establece el artículo 122 B, y asimismo por el delito de lesiones leves previsto en los literales E, como lo está postulando el Ministerio Público numeral 3 del 122, la pena debe ser de carácter efectiva. Consecuentemente, el Ministerio Público, tanto que postule una salida alternativa, bueno, habría posibilidad de realizar la conversión de la pena conforme el Código así lo establece. Bien. Bien, entonces, señor acusado, la Fiscalía solicita la pena de 3 años y 6 meses de pena con ingreso al penal para usted, inhabilitación de lesionar al agraviado o agraviada y reparación civil 1.100 soles. Entonces, la pregunta para usted es, ¿se considera autor de este delito y la reparación civil? Conteste. No, doctor. Señora, guarde silencio, estoy hablando con el acusado. Señor acusado, conteste. Disculpe, señor juez, no le he escuchado bien, está entrecortado. Mire, la pena que pide la Fiscalía para ustedes son 3 años y 6 meses con ingreso al penal y reparación civil 1.100 soles. Pregunta, ¿se considera usted autor del delito? Conteste. ¿O requiere tiempo para hablar con el doctor Huiza? ¿Puede responder mi abogado, por favor? Porque no le escucho nada. Esta es la pregunta directa para usted. Doctor Huiza, ¿ha instruido a su defendido sobre su respuesta? Sí, señor juez, el sentido es de que parece que no hay una buena conexión por parte del diputado. Gracias. Señor Hilario, o señor Centeno Hilario, Miguel Ángel, cuando su abogado lo ha instruido, ¿qué quiere decir? Cuando usted dice acepto, entonces se va a hacer una sentencia más favorable a usted. Si usted dice no acepto, entonces nos vamos a ir a juicio y el juez lo va a sentenciar con lo que tenga en el expediente. Pregunta, si la pena es 3 años y 6 meses y reparación civil 1.100 soles, ¿usted se considera autor del delito y la reparación civil? Conteste. Doctor Huiza, vamos a suspender por 2 minutos para que instruya usted a su defendido, ¿le parece? Sí, señor magistrado, gracias. Siendo 12:04, se suspende hasta 12:06 para que el doctor Huiza instruya a su defendido. No otra parte. A ver, Miguel Ángel, ¿me escuchas, no? ¿Aló? Miguel Ángel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No le has escuchado al juez, te está haciendo una pregunta, ¿no le has podido escuchar? No le he escuchado. Te estaba preguntando conforme lo que te había yo informado, ¿no? Para arribar a esta salida alternativa al proceso que te he informado sobre la concesión anticipada, pues es de rigor que tú reconozcas el hecho, estés arrepentido y muestres una conducta de querer resarcir el daño, ¿no? De pagar la reparación civil. Eso se te está preguntando y en ese sentido es lo que tú tienes que responder para poder, afirmativamente, para poder arribar a este acuerdo, porque si tú no respondes de manera afirmativa, vamos a tener que irnos a juicio y en juicio debatir, y con todas las pruebas que hay, pues es lo más lógico que igual te van a poder sentenciar, porque está más que acreditado las lesiones que has proferido, pues ese día tu señora madre, ¿no? Eso es lo que te tenía que informar, Miguel Ángel. A la respuesta es como se te había orientado. Asumes y llegamos al acuerdo con el fiscal para poder hacer una conversión de la pena. Si bien dice el juez que es pena efectiva, pero existe la posibilidad de poder hacer la conversión y que hagas tu trabajo comunitario, como se te había podido explicar. ¿Entendiste? Esta es la oportunidad que se te está dando para que te acojas a esta salida. Está bien, sí. Ya, entonces eso. Por más que tú respondas afirmativamente a lo que el fiscal ha solicitado pena efectiva, al momento de la negociación se puede hacer la conversión para que hagas trabajo comunitario. ¿Ya? Ya estoy bien. Ya. A ver,
Entonces continuamos. Señor juez, muchas gracias. Ya se le ha instruido al imputado. Gracias. Bien, reiniciamos la sesión. Señor Miguel Ángel Centeno Hilario, ¿acepta ser responsable de la pena y la reparación civil? Conteste. Miguel Ángel Centeno, conteste. ¿Acepta o no acepta? Sí, señor juez. Bien. Habiéndose oído la respuesta del acusado, debidamente asesorado por el caso de la audiencia, se colega que el acusado acepta los cargos en pena y reparación civil y solicita, conforme su abogado ha referido en los actos de apertura, acogerse a una fórmula alternativa, en este caso conclusión anticipada. Con esta finalidad, se declara la conclusión anticipada de juzgamiento y enseguida se da paso al señor fiscal a efecto de que sustancie los acuerdos en pena y reparación civil. Señor fiscal, ¿han negociado ello o de tiempo? Recién vamos a negociar, señor juez. Bien. Yo solicitaría 5 minutos, por favor. Correcto. Siendo 12:08, 12:13, reanudamos. No se separen, por favor. Adelante, Correcto, señor. Negocien. Muchas gracias. Doctor Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor Jaime, el Ministerio Público está solicitando 3 años 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectiva, en este caso siendo la reducción por el beneficio premial de la conclusión anticipada, le reducimos la 7ª parte y nos quedamos con 3 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva. Aplicando el artículo 52 del Código Penal, estaríamos convirtiendo la pena en jornadas de trabajo comunitario. ¿Está bien, doctor? Sí, claro, doctor, eso también pues habíamos conversado. Serían 156 jornadas de trabajo para tu patrocinado, en este caso cuya programación lo haría en el INPE para que lo haga en medio libre. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Está bien. Ya. Y en relación a la reparación civil, ¿cómo lo pagaría, doctor? ¿Está bien? A ver, ¿hay alguna propuesta de repente de parte de usted? A ver, eso no habíamos coordinado. Señor Centeno, ¿nos escuchas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿nos escuchas? ¿Y a cuándo podrías estar pagando los 1.100 soles que está pidiendo la Fiscalía? ¿O dar un adelanto? Instrucciones, como me habías explicado. Ya, ¿en cuántas partes puedes o quieres pagarlo? 4 partes puedes pagar. 4 partes, estamos hablando de un promedio de 260. Nada, ¿cuánto es? 1.100, ¿no? Sí, 275 soles. La primera cuota, ¿cuándo podrías pagar, Miguel Ángel? ¿Qué fecha estamos ahorita? 12 de julio. El 20. Para el 20 la primera cuota. Señora, ¿nos está escuchando? Sí, Señora, muy buenos días. Con respecto a la reparación civil, estamos pues, aquí se está pidiendo para que a usted le pague su hijo 1.100 soles. Y su hijo está proponiendo que este monto se divida en 4 partes. ¿Usted estaría de acuerdo que se divida en 4 partes? A ver, no hay constitución de actor civil, doctor. En todo caso, yo voy a representar los intereses que le asiste a la gravedad respecto a este aspecto. A ver, señora, está bien las 4 cuotas que se están programando, en este caso, para el pago de la reparación civil a razón de 275 soles, siendo la primera cuota el 20 de julio de este año, y las subsiguientes cuotas que sean en este caso el último día hábil de cada mes. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Sí, disculpe, doctor, yo no he hecho nada de gastos medicinales, nada. Bueno, es lo que está postulando el Ministerio Público. En todo caso, doctor, sí, estoy de acuerdo. Correcto. Sí. Ya, señora. Doctor Jaime, ¿está de acuerdo que sea el último día hábil de cada mes con depósito al juzgado, al número de expediente? ¿Está bien? Claro, doctor. En ese sentido es pues también la intención de pago.
Correcto. El apercibimiento expreso es, en este caso, al incumplimiento de una de las cuotas, se va a revocar la pena. ¿Está bien? Aunque el código no lo establece, pero en todo sentido vamos a poderlo cumplir, doctor. No se preocupe. Ya, correcto. Y en relación a la inhabilitación de conformidad con el artículo 36, inciso 11, prohibición de acercarse con fines de agresión, física o psicológica. Ya Sí, por el sí, mismo sí, plazo doctor. de la pena de 3 años de pena, en este caso que inicialmente ha sido convertida. ¿Está bien? En cuanto a la inhabilitación, doctor, creo que la inhabilitación va de 1 a 3. De 1 a Claro, 3, sí. también. Ujú, ya, Sí, de está 1 a 3, bien, por doctor. eso. Así es. Ujú, ¿Ya? sí, sí, Correcto. doctor. Muchas Entonces, gracias. El señor juez. gracias, muchas gracias a todos, gracias. Señor juez. Sí. Vamos a reiniciar la sesión. El especialista reanuda la grabación para efecto sí, no, adelante. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, este Ministerio Público solicitaba la pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo, por lo que, habiendo el acusado aceptado los cargos y haciéndose merecedor de la bonificación premial de la reducción de la 7ª parte, tenemos que esta bonificación resultaría de 6 meses. En consecuencia, nos quedaríamos con una pena privativa de libertad de 3 años, la misma que de conformidad con el artículo 52, al ser esta pena de carácter efectiva, solicitamos muy respetuosamente, perdón, de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, último párrafo, donde se establece que por estos delitos la pena resulta ser de carácter efectiva, por lo que solicitamos muy respetuosamente que aplique el artículo 52 del Código Penal. En este caso, la conversión de pena privativa de libertad por trabajo comunitario, que haciendo el cálculo respectivo y habiéndose determinado que la pena privativa de libertad de carácter efectiva es de 3 años, haciendo la conversión en jornadas de prestación de trabajo comunitario, tenemos que resulta, haciendo la operación matemática en la división entre 7, resultaría 156 jornadas de trabajo comunitario que tendrá que ser designado por el Instituto Nacional Penitenciario en medios libres para que el señor pueda, el ahora sentenciado, pueda, en este caso, realizar el trabajo comunitario en el medio donde sea designado. Asimismo, este Ministerio Público también había postulado la inhabilitación contenida en el artículo 36, numeral 11 del Código Penal. En este caso, la inhabilitación consistente en la prohibición de acercarse a la víctima con fines de agresión física y o psicológica por el periodo de 3 años. Señor juez, además habíamos solicitado el pago de la reparación civil en la suma de 1.100 soles, que el acusado ha aceptado pagar en 4 cuotas, en este caso a razón de 275 soles por cada una de estas cuotas, siendo la primera de estas el 20 de julio de 2021, con depósito al número de expediente, al presente expediente, y la segunda, tercera y cuarta cuota el último día hábil de los posteriores meses, con igual depósito al número de expediente. Señor juez, esos serían los términos del acuerdo arribados con el abogado del acusado y también el acusado. Apercibimiento. Sí, señor juez, el apercibimiento de manera expresa que ante el incumplimiento de la inhabilitación, en este caso, contenida en el artículo 36, numeral 11 del Código Penal, que sea revocada, y así también, de igual forma, cuando se verifique el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta que pueda imponer vuestra judicatura. No obstante, el Ministerio Público quiere hacer hincapié que
en este caso, si es que también incumple con el pago de la reparación civil fijada en la suma de 1.100 soles en cualquiera de las cuotas, también que se le va a revocar la pena privativa de libertad, o en este caso, las jornadas de trabajo comunitario convertidas conforme así lo ha solicitado el Ministerio Público. Bien, el sujeto procesal acusado ha sido sometido, ¿tiene antecedentes de residencia, habitualidad o algo así, un pronóstico desfavorable en términos delictivos, señor fiscal? No, señor juez, se ha verificado que el ahora acusado no cuenta con antecedentes penales que permitan inferir al Ministerio Público que volverá a cometer delito como el que nos convoca en la presente audiencia, señor juez. ¿Y el señor acusado domicilia aún en la casa de la agraviada? Un minuto, por favor, señor juez. Voy a verificar esa información. Bien, mientras el señor fiscal repara en ello, doctor Huiza, ¿una tingencia? Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, los acuerdos pues han sido realizados tanto con la parte agraviada como también con el imputado y también el representante del Ministerio Público. En el sentido, señor magistrado, pues si bien la conducta no aplica para una reserva de fallo o una pena suspendida por prohibición expresa de la norma en el artículo 57, último párrafo, pero a fines de poder pues evitar una internación, una posible internación de la parte acusada, ahora conformado, se tiene que tener en cuenta, señor magistrado, pues que es una persona que carece de antecedentes penales, es una persona que es considerada como agente primario, si bien pues a la fecha de los hechos tampoco domiciliaba en el domicilio de la parte agraviada, a la fecha él domicilia en otro domicilio muy distinto, ya no vive junto. El escenario, señor magistrado, pues también no se tiene que tener pasar por alto el escenario de la familiaridad que une a ambas personas. Si bien pues la víctima es la madre y el agraviado es el hijo, el hecho de la consumación y la realización del hecho delictivo ha sido pues cuando se encontraba en estado de ebriedad. El escenario pues que a la fecha ha sido superado, ha sido pues también en todo sentido con el arrepentimiento tanto a la parte agraviada y el cual pues han retomado, se podría decir, o está en un ámbito de unión familiar, ¿no? Pero el hecho tendría que ser castigado y en este momento pues nosotros estamos llevando a esa figura de poder pues establecer ya el culmino de este pesar que ha traído muchas consecuencias más allá de la conducta realizada, ¿no? Pero como unidad familiar le están superando. Es por eso que también se encuentra presente la parte agraviada. Señor magistrado, en todo sentido, pues los acuerdos que estamos arribando, solicitamos sean aprobados y sobre todo evitar pues una situación más grave en contra del ahora acusado, el cual en todo sentido se encuentra comprometido con el cumplimiento de las prestaciones de servicios, así como del cumplimiento del pago de la reparación civil. Y eso es lo que se podría estar informando a su judicatura, sobre todo en el sentido de poder afianzar el escenario de la conversión que se está solicitando, señor juez. Muchas gracias. Bien. Señor fiscal. Sí, señor juez. Señor juez, dijo que el ahora acusado tiene como domicilio, según su ficha RN, Girón Yahuincopa, sin número, barrio de San Cristóbal, distrito de provincia y departamento de Huancavelica, siendo que al momento de los hechos sí vivía el señor acusado en el domicilio, cito, en Girón Mariano Cataño, 203, barrio San Cristóbal, distrito, provincia y departamento de Huancavelica, donde también lo hacía la víctima, en este caso su señora madre, la señora Emilia Hilario Lizana de Centeno, desconociendo si es que a la fecha, en este caso, continúa domiciliando, toda vez que verifica las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia, que el señor no ha sido pasible de una medida de protección como lo sería el retiro o alejamiento del hogar
En este caso, conforme así se establece el acta de audiencia oral del expediente 1018-2019, donde se establece como medida de protección exhortar al denunciado Miguel Ángel se abstenga de cualquier tipo de violencia física o psicológica en agravio de Emiliana Hilario Lizana de Centeno, tales como golpes, jalones, empujones, debiendo observar la misma conducta en la vía pública o en cualquier lugar donde se encuentre, así como también de a través de algún medio de comunicación debiendo primar el respeto mutuo por el bienestar de la gravedad. En caso de cumplimiento será detenido inmediatamente. También se le exhorta al denunciado la prohibición de derivar licor y o faltar el respeto a su progenidora bajo apercibimiento de ser denunciado, en este caso por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Se ordena al denunciado que cumpla con las medidas de protección, se exhorta al denunciado, se abstenga del licor una vez más, y en el cuarto, considerando, también se dispone a remitir copias certificadas a la Fiscalía que previno en este caso, debiendo informar de dicha disposición al juzgado respectivo. Esas son las medidas de protección que se impusieron, señor juez. Por lo tanto, la disminución en el séptimo por el acuerdo plenario sería de 42 meses a 6 meses en el séptimo, y por lo tanto nos queda 3 años o 36 meses, que es lo que ha convertido a 156 jornadas, ¿correcto? Así es, señor juez. Bien. Señora Emilia, ¿tiene alguna objeción? Emilia Hilario, el sujeto procesal acusado va a ser sentenciado por una salida alternativa o una salida o una sentencia más beneficiada, con reparación civil 1.100 soles. ¿Se encuentra usted conforme? Emilia. Su audio me parece que no lo activa, doctor. Sí, bueno, en todo caso, como es negociación, en la parte final se le va a preguntar sobre el consentimiento de ella luego de la emisión de la resolución correlativa. Bien, en este contexto se emite el auto correlativo en función de lo acontecido en auto. Su sentencia conformada correlativa. Doctor, disculpe, doctora, disculpe, parece que se está viendo a mi persona. Mi persona es el abogado de la señora Emilia, doctor. Señor doctor, ¿a una diligencia? Había conferenciado con la parte agraviada y ya le había hecho de conocimiento que posiblemente se puede llegar a este acuerdo. Entonces, esta parte agraviada está conforme con lo que el Ministerio Público y la parte imputada están arribando a ese acuerdo, doctor. Bien, resolución operativa, Huancavelica, 12 de julio del año 2021. Autoadministrativa de audiencia oral pública convocada en el presente expediente contra el acusado Miguel Ángel Centeno Hilario, delito de lesiones leves, agraviado Hilario Lizana de Centeno Emilia, y parte positiva, por relación a los hechos de la Fiscalía en relación a las lesiones que habría sufrido la acusada o la agraviada respecto del imputado, quien además es su madre y el primer de ellos es su señor hijo. No obstante ello, en los presentes autos se sustancia el hecho incriminado bajo la premisa del artículo 121. De su artículo penal, ello, toda vez que ha sido canalizado o precisado por el señor fiscal en sus relatos de apertura complementarios, que la gravedad madre del acusado y posiciona los hechos en el numeral 3, literal E, del artículo 122. Y en particular, cuando la víctima es descendiente por consanguinidad de su madre. Como consecuencia de los actuados, se emite el auto de enjuiciamiento en vía de proceso común, en los cuales se advierte, en correlato con lo que decía el señor fiscal en autos, que la pena postulada de 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad en condición de efectiva, más la inhabilitación del año de 3 años, 3 años máximo, conforme al artículo 36, numeral 11, y reparación civil, 1.100 soles. 3. De la conclusión oral del debate. A la instalación de juzgamiento, la Fiscalía mantiene su tesis acusadora respecto del acusado por la premisa fáctica y premisa normativa antes invocada. No obstante ello, el señor abogado defensor invoca que declina de los alegatos de apertura para efecto de orientar su tesis hacia unos alegatos de conclusión correlacionados con una conclusión anticipada. 1.5. Conclusión anticipada del debate oral. Preguntado al señor acusado, luego de sus derechos, de si acepta la pena postulada por la Fiscalía y la respuesta civil postulada, refirió audiblemente que sí acepta los cargos, por lo tanto se dispuso la conclusión anticipada del juzgamiento
y se dio paso al señor fiscal a efecto que realice los acuerdos de pena y reparación civil. Parte considerativa del acuerdo en pena y reparación civil. Refiere la Fiscalía que del universo punitivo que se mantiene en 3 años y 6 meses, esto es 42 meses, abocándose al acuerdo plenario 5/2008, con conclusión anticipada, refiere que es un beneficio premial a efecto de sustanciar los autos, beneficiando al sentenciado en la pena en el séptimo respectivo, que son 6 meses. Por consiguiente, el universo que nos ocupa en vía de conclusión anticipada son 36 meses de pena preventiva de libertad o 3 años. No obstante, precisa que por imperativo del artículo 57, y ello en efecto es así, este delito debe ser sentenciado con la efectividad, eso es con ingreso al penal del señor sentenciado. Debe colegirse además que este acuerdo plenario 5/2008 permite que, como solución alternativa, vía negociación en vía de conclusión anticipada, el señor sentenciado efectivamente se beneficie con un séptimo de la pena a título de disminución, a efecto de expedirse o prolarse una sentencia más beneficiosa respecto de quien ha aceptado sus cargos en pena y reparación civil, abreviando los autos. Por consiguiente, dentro del numeral 3 del artículo 372 debe emitirse la sentencia en el plazo de ley, esto es 48 horas. Del acuerdo propiamente. La disminución del séptimo por acuerdo plenario respecto de los 42 meses efectivamente es 36 meses. Por lo tanto, este extremo de las 36 meses negociados vía atenuación es de rigor aprobarlo. Luego, la efectividad de la misma, esto es 36 meses por el imperativo de la norma, esta pena debe ser efectiva. En este contexto, la Fiscalía solicita que el juez haga uso de potestades del artículo 52, esto es, en los casos que no posee la poner condicional o procede de fallo, más abajo, en la medida en que la pena de libertad no mayor de 4 años en otra de prestación de servicio a la comunidad, a días libres. En este caso, el delito que nos convoca es menor a 4 años, 3 años y 6 meses. Y el tránsito hacia la conversión de un día, o en la conversión, según la norma, orbita en 1 día por 7. Fueron 7 días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicio a la comunidad. Es lo que solicita, la conversión de los 36 meses a razón de un día de jornada de prestación de servicios a la comunidad. 7 días de privación de libertad por una jornada. Por tanto, este extremo dividido entre 7, en efecto, se corrobora que alcanza las 156 jornadas de prestación que el órgano de medio libre del Instituto Nacional Penitenciario designará por efecto del cumplimiento de las jornadas de prestación comunitaria del señor sentenciado en autos. Por tanto, este extremo de la conversión también resiste el canon jurídico, el canon de legalidad, tanto en extremo de la conversión como en extremo de las 156 jornadas residuales como producto de la operación aritmética respectiva. La inhabilitación que postula el señor fiscal en relación al artículo 36, numeral 11, esto es, que se le impida al acusado acercarse a la víctima, numeral 11, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas que tengan con fines de lesionarla física o psicológicamente, es de rigor aprobarla a fin de que el señor sentenciado se sujete a un periodo de prueba, por así decirlo, a efecto de que no vulnere la conversión de la pena propiamente. Naturalmente, ello es de rigor aprobar el apercibimiento en el sentido de que el acusado incumpla con los extremos de la conversión, con extremos de la inhabilitación, como también extremos de la reparación civil. Acuerdo del pena de reparación civil que refiere, será pagadero los 1.100 soles en 4 letras de 275 soles a pagar la primera el 20 de julio de este mes, la siguiente el 30 de agosto, 30 de septiembre y 30 de octubre, todos mediante depósito judicial bancario en nombre de este expediente, para efecto de su endoso a la parte agraviada, extremo que también guarda correlato con los principios de proporcionalidad como de razonabilidad entre la entidad del injusto como la proporción entre las agresiones y la reparación civil causada respecto del agraviado. Por ende, el acuerdo de pena y de reparación civil en los extremos realizados por la Fiscalía y negociados previamente de las partes con la anuencia del señor acusado, la señora agraviada presente, sus abogados del acusado agraviado, el señor fiscal,
es de rigor aprobable en la medida que resulte en canon de legalidad conforme se ha reseñado precedentemente. Máxime que el artículo 378 del Código Procesal Penal permite fórmulas abreviadas del proceso, en este caso vía conclusión anticipada, como también la ley 2822. Por tanto, bajo criterios de principio de proporcionalidad, razonabilidad entre el justo y la culpabilidad de la gente, y además entre la reparación civil, también en extremo de su proporcionalidad, el primer juzgado penal y personal resuelve, parte resolutiva 3.1, aprobando el acuerdo sobre pena y reparación civil postulado por la Fiscalía respecto del acusado Miguel Ángel Centeno Hilario. 3.2, condenando a el sentenciado Miguel Ángel Centeno Hilario por el delito contra la vida y cuerpo de la salud, modalidad de lesiones leves, tipo penal 122, numeral 1. Correlato o en concordancia con numeral 3, literal E. Esto es, cuando la víctima es descendiente por consanguinidad, madre del acusado. En agravio de Hilario Lizana de Centeno Emilia. 3.3. Imponer al sentenciado Miguel Ángel Centeno Hilario la pena de 36 meses de pena privativa de libertad en condición de efectiva que inicia el día de la fecha, 12 de julio del año 2020. 3. Convertir la pena efectiva de 36 meses a 156 jornadas de prestación de servicio a la comunidad que prestará el señor sentenciado en el órgano de medio libre que designe el Instituto Nacional Penitenciario. 3. Imponer al sentenciado la pena de inhabilitación conforme al artículo 37, numeral 11, de acercarse a la víctima con fines de lesiones físicas y o psicológicas. 4. Aprobar el acuerdo fraccionado en pena en reparación civil de 1.100 soles a pagar por el sentenciado en 4 depósitos judiciales bancarios a nombre de expediente por 275 soles en las fechas 20 de julio, presente mes, 30 de agosto, 30 de septiembre y 30 de octubre. En todos los casos de la inhabilitación, de la reparación civil y de la conversión, a la prestación de servicios a la comunidad, en todos los casos, bajo apercibimiento de revocarse la conversión de la pena y ordenarse el internamiento del señor sentenciado en el establecimiento penitenciario ante su eventual incumplimiento, en particular del pago o del no pago de las 4 letras en las fechas antes indicadas. Bien, señor fiscal, conformidad. Conforme, señor juez. El doctor Jaime Huiza. Conforme, señor magistrado, gracias. Bien, señor señor Miguel Ángel Centeno Hilario, ¿se encuentra conforme? Conforme, señor juez. Señor sentenciado, apercibimiento significa que si usted violenta alguno de estos ítems, esto es no pago o violenta a la madre, o en todo caso no cumple con las jornadas ante el órgano medio libre, usted podría ingresar directamente al penal, ¿comprende? Comprendo, señor juez. Bien, señora Emilia Hilario, conforme. Doctor Rolando Ore Flores. Conforme, señor magistrado. Bien, siendo las 12:35, antes de dar concluida, integrando la resolución, toda vez que existe conformidad de los datos procesales, se declara consentida la misma y se ordena su ejecución en el órgano respectivo. Segundo, se exhorta al señor sentenciado, mediante su abogado, el doctor Jaime Huiza, al cumplimiento de lo resuelto, a efectos de evitar cualquier conversión en detrimento de su señor defendido. Bien, siendo 12:35, se da por concluida el presente, cierra la grabación. Buenos días con todos. Doctor Huiza, no se olvide conversar con el fiscal en el anterior caso. Buenas tardes con todos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Que tenga buen día. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor magistrado.